buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión, charlaremos sobre piel de ladrillo, arquitectura del periodo de la Revolución en Torreón, Coahuila. Una charla muy interesante con el arquitecto Hugo Estrada Reyes. Hugo, buen día. Hola, buen día, arquitecto, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Permítanme, si me permiten unos minutos, unos momentos, para leer el perfil del arquitecto Hugo Estrada, viejo amigo, por cierto. Él es arquitecto por la Universidad Iberoamericana de Torreón. Ha sido colaborador de diferentes medios de comunicación. Desde hace años se ha dedicado a difundir temas de la arquitectura, urbanismo y patrimonio arquitectónico. Es un amante de nuestro patrimonio. Ha sido ganador de la beca PECDA 2010 por su proyecto La arquitectura como testigo histórico. ¡Wow! ¡Qué título! En el 2016 obtuvo la mención honorífica en el concurso organizado por el Museo Marco de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con motivo de su 25 aniversario, con el tema Los museos pueden ser lugares de inspiración. Pues bueno, bienvenido, arquitecto Estrada. Una pregunta, bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre la arquitectura del periodo de la Revolución en Torreón, Coahuila, con un tema un título tan amable como es la piel de ladrillo? Bueno, me gustaría dar así un contexto muy general. Eh, ¿Cómo surge esta idea de difundir esta parte del patrimonio de la región? Estamos hablando de Torreón y lugares aledaños, pero a partir de la visión o de la tipología de la arquitectura de ladrillo. Bueno, Torreón es una ciudad joven respecto a muchas otras ciudades de nuestro país. Digamos que Torreón es una ciudad joven y yo me di cuenta que no existía, bueno, estudiando, me di cuenta que no existía como una idea básica de lo que podría ser o representar una tipología general de la arquitectura de Torreón. ¿Por qué? Porque Torreón es un mosaico de diferentes manifestaciones hablando de la parte arquitectónica. Por la razón que fue en el principio de la ciudad, vinieron muchos migrantes. Entonces se convirtió en un mosaico extranjero, pues. Entonces, al ver toda esta pluralidad de voces arquitectónicas, vi que la constante, o me di cuenta que la constante en la arquitectura, sobre todo civil, era el uso de ladrillo. Entonces, a partir de ahí empieza como una visión más clara de por qué interpretar, buscar, difundir este tipo de arquitectura. A partir de ahí, uno se va dando cuenta que Torreón tiene una, una cantidad vasta, bueno, entrecomillado, y aquí hago una pausa, se ha destruido en los últimos años mucha de esta arquitectura, se ha perdido mucha de esta arquitectura. Entonces, retomo el tema. Torreón, y corrijo, Torreón tenía hasta no hace mucho tiempo un catálogo muy vasto de arquitectura con esas características. ¿Cuáles son? Las del uso del ladrillo. Lamentablemente, como lo mencioné, se ha perdido mucho en los últimos años. Yo empiezo esta investigación alrededor del 2008. Del 2008 a la fecha, prácticamente de los edificios, de las fincas, de las casas que yo llegué a tomar fotos y hacer una especie de un catálogo personal, prácticamente veo que se ha perdido un 40%. Es mucho. Y son pérdidas irreparables. Solamente queda la memoria gráfica de las fotografías, algún dibujo, alguna postal, pero es lamentable que se haya perdido. Entonces,
Mi intención es seguir difundiendo ese tipo de arquitectura que nos da como una identidad de arquitectura norestense, pero con ciertas acentuaciones diferentes a otras arquitecturas norestenses. Eh, Aquí lo interesante o que yo pienso que es interesante, es la mezcla de las culturas que llegaron a la región y que sus usos, sus costumbres, sus diseños se iban adaptando con el material que estaba en sí. Eh, Creo que ese es el panorama así amplio, general, de por qué es importante y por qué me llamó la atención el difundir este tipo de tipología arquitectónica de la comarca lagunera, arquitecto. No escucho, creo que tiene mute. Sí, una disculpa, tenía el micrófono apagado, había un poquito de ruido. No, me parece una idea excelente. Recordemos también que no solamente las etnias venían del extranjero, había muchas etnias nacionales, purépechas, del norte de Zacatecas, etcétera, Tlaxcala y Zacatecas. que le da una riqueza increíble. Ahora, ¿de dónde procedían los ladrillos? Debo reconocer una cosa, que uno de los factores para la existencia del ladrillo, creo yo, tiene que ver con la creación o no, el hecho de que la ciudad, la villa de Torreón, después ciudad, se haya levantado, erigido junto a las vías de ferrocarril. El hecho de tener ferrocarril, pues implicaba la posibilidad de poder traer materiales, sea cantera o sea inclusive ladrillo. Te digo por esto porque hay unas ladrillas en Matamoros muy interesantes en la zona lagunera, pero recuerdo en San Pedro de las Colonias, cuando restauramos el Museo Madero, creo que ese ladrillo muy arenoso y color cremoso grisáceo se trajo, si no me equivoco, se trajo de Guerrero, Coahuila. Pero bueno, es una maravilla lo que tienen en Torreón. Sí, bueno, hablando ya en particular, ya cerrando un poquito más el círculo, eh, hay diferentes tipologías, ¿no? Por decir, en la arquitectura civil de la región, el uso de las arcillas, ya sean crudas o cocidas, en el caso del adobe, cruda, o en el caso de las cocidas, que vendría siendo el ladrillo, eh, pues vemos una diferencia de la materia prima de las arcillas. El color determina en muchas de esas ocasiones el lugar de donde fue enviado el material, ¿no? En la materia prima. Eh, hay, hay documentos o documentación en la cual muchos de los ladrillos también vinieron de Zacatecas, una parte de Durango, porque estamos, como lo comenta usted, arquitecto, el, el, el punto básico para entender este intercambio comercial de materiales es totalmente el tren, que es el ferrocarril que también dio el auge a esta ciudad, ¿no? Sin el ferrocarril hubiera sido complejo entender esta combinación de ideas, de culturas, de materiales. Hubiera sido un poco más difícil, o quizá si siendo eh, extremos en esta idea, podría ser imposible, ¿no? Pero sí, los materiales venían por un intercambio comercial que fue impulsado totalmente por el ferrocarril. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la imagen que estamos presentando aquí, arquitecto, Sí, es cómo cada persona, cada familia, cada dueño de una propiedad trataba de poner su sello personal, su bagaje cultural y hasta su nivel económico. Lo quería plasmar en su fachada, en su finca, y esta es una parte
que en la cual podemos detenernos y decir, bueno, la arquitectura de ladrillo, eh, hay arquitectura de ladrillo muy simple, una arquitectura de ladrillo muy limpia, pero hay otra que tiene un trabajo de acabado diferente. Y también ahí empieza como una estratificación del material. O sea, nos damos cuenta que a pesar de que la arquitectura civil cuenta con unas características de materiales, también hay una cuestión de estratificación en el uso de los materiales. Hay personas que por su cultura, por su cuestión o su nivel económico, les permitía tener este juego en, en el acomodo, en la decoración de su fachada, ¿no? Y esa es una parte importante para entender estas diferencias, ¿no? Aquí estamos viendo una fachada que esto es totalmente norostense. Es una casa que de alguna u otra forma lo vemos repetido en esta parte del país. O sea, son ventanales, una puerta al centro por lo regular, porque por esta llegábamos a un patio central y a partir de ahí se hacía la arquitectura interior, ¿no? Teníamos por lo regular en la arquitectura norestense, podemos ver este tipo de diseño, donde la cual tenemos un pórtico al centro, nos lleva al patio central, algunas ocasiones en el patio central tenían la noria, pero también servía de circulación, ya sea del viento, para hacer la cuestión de temperaturas para provocar el cruce de viento, para hacer térmicas estas edificaciones, ¿no? Y al frente, por lo regular, las ventanas. Eh, Podemos ver que, que la arquitectura se repartía al principio o en la fachada, las recámaras, o que eran cuartos habitados como recámaras, y al final siempre tenían los servicios. En muchas ocasiones, al final, en el rincón, estaban los servicios sanitarios y junto a ellos las cocinas, ¿no? Esto es como una fachada típica norostense. Pero si nos damos cuenta, es una arquitectura limpia, pero no por ello se dejan los rasgos finos, ¿no? El detalle. Y vemos arriba las cornisas, vemos un juego de ladrillos interesante, vemos que provocan sombras estos pretiles. O sea, se buscaba hacer una parte estética. No necesariamente el ladrillo era era una austeridad de diseño, al contrario, buscaban una forma agradable de, de estandarizar, ¿no? Mención, mención aparte, o ahorita que estamos viendo este tipo de arquitectura, eh, si uno viaja a ciudades del noreste de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que existía como un respeto en las alturas. Lo podemos ver en los centros históricos, que todos guardaban como un respeto a cierta altura. Pocas edificaciones se iban arriba de ese nivel, ¿no? De ese skyline, de esa línea de horizonte. Creo que esto se ha perdido. Ahora ya hay mucha anarquía en ese sentido. Y también es interesante ver desde un punto de vista histórico, regresarnos a eso y retomar. Yo creo que esas ideas básicas de arquitectura y de urbanismo deberíamos de retomarlas ahora. Ahora, estamos viendo una edificación más compleja. Esta ya tiene más elementos, es más compleja. Ya no es simplemente un nivel, ya van dos niveles, pero ya tienen remates, ya contamos con un decorado
más interesante, más cargado, pero propio de la arquitectura regional, sobre todo hablando de la época de la revolución, ¿no? O sea, esto lo vemos como una estampa totalmente de principios del siglo pasado. Lo interesante es el material. En muchas ciudades podemos ver que ese tipo de arquitectura era realizado con cantera, pero aquí estamos viendo una arquitectura realizada con ladrillo. Eso es lo interesante, eso es lo que genera una distancia con respecto a otras ciudades. Los acomodos de ladrillo, lo vuelvo a repetir, eh, vemos que buscan un diseño, o sea, no era austeridad de diseño, al contrario, le ponían un plus, ¿no? Generar un juego de sombras, generar otro tipo de sensaciones, agregaban una parte estética a una fachada que en sí es, podríamos decir lo que es sencilla, pero a la vez el acomodo de ladrillo, las sombras, el juego de luces, lo convierte en algo más complejo, ¿verdad? Yo lo que observo en esta época, Hugo, mira, yo lo que observo es que a pesar de no es que sea simple, yo creo que es una simplificación o digamos estilización, dada las características del ladrillo, aunque hay algunos ladrillos que se mandaban a hacer con ciertas formas, y los vamos a ver cuando veamos los acercamientos, veo una estilización de la arquitectura clásica. Quiero decir, abajo, estos elementos que sobresalen a manera de cornisa vendría siendo el arquitrabe. Y luego, entre la cornisa superior y esta que te digo, el arquitrabe, el friso. Y vamos a ver de Sí, repente cierta decoración en el friso y arriba mucho más pesada la cornisa, digo, está imitando la cornisa clásica. En algunos casos, la orilla, por ejemplo, el pilar, te va a imitar cómo este arquitrabe se va a dar la vuelta, te va a imitar en algunos casos muy simplificado, pero te va a imitar un capitel. O sea, de alguna manera, aunque seamos simplistas, si tú quieres, o estilizado, de alguna manera no han quitado el dedo del renglón de los elementos y las proporciones clásicas de la arquitectura. Mira, este remate esquinado, pues yo creo que lo que está haciendo es que simplemente te llama la atención desde cualquier ángulo que lo veas de la calle, de la boca calle, lo que vas a estar viendo es estos remates que de alguna manera están marcando la presencia urbana del edificio. Creo claro yo. que sí. Sí, están como dándole la acentuación a la escala, ¿no? A la importancia de la arquitectura en una esquina. Exacto. En otras ocasiones podemos ver que esas esquinas las cortaban a lo que se le llama pancupé, ¿no? Que es como El una fachada ochavado, chata, el ochavado, el una, pan una fachada chata. bachata, sí. Eso es un típico, tenemos acá en Saltillo unos ejemplos muy interesantes y ustedes también en toda la región Laguna. También en este caso el que estábamos viendo, la a manera de dovelas en la anterior arquitecto, en la que estábamos viendo, Esta, no, la siguiente, perdón. perdón, en esta. Esa Ah, ya, mera. ya. Las dovelas arriba de la puerta, ¿no? Cómo el marco, cómo se va haciendo curvo, pero a la vez es una cuestión artesanal de cómo darle ese remate, ¿no? Es muy bonito. Eh, Vemos también el uso de la cimentación, la piedra de los cerros. Eso también es interesante. Cómo contrastaba en la fachada. Cómo con pocos elementos podíamos darle un aspecto cromático diferente. Cómo jugar con el color. La piedra, el color de la piedra abajo, a una especie de rodapié. Sí, Luego, luego subimos con el ladrillo, o sea, nos desplantamos con ladrillo, llegamos a un friso, a una especie de friso, luego lo rematamos. Si vemos, cromáticamente podríamos utilizar dos o tres colores, pero el resultado es magnífico. O sea, es como una síntesis del cromo, ¿no? Del color, de cómo con pocos elementos genero, genero sensaciones que son interesantes, ¿no?
Sí, Realmente creo que es muy interesante la arquitectura de nuestra región. sí, a mí me gusta mucho, sobre todo, hay una limpieza, a diferencia de actualmente, lo ves del lado derecho, porque del lado izquierdo como que está la boquilla, está retrabajada, lo ves del lado derecho como la boquilla es muy limpia. O sea, no es la boquilla gruesa, es una boquilla delgada, a lo mejor es cal arena, no lo sé, porque en esa época ya había cemento, cemento de Monterrey, pero, o cementera Hidalgo en Monterrey también, pero me gusta mucho cómo trabajan la cal, a lo mejor con un poco de ladrillo molido que le da ese colorcito para que se integre esa limpieza del trabajo del albañil. Es un trabajo de albañilería muy, muy bonito. Pero regresando al tema clásico, mira, ves, un arquitrabe que son los elementos ahí que escalonan, arquitrabe, friso decorado ahí en soldadito, y luego arriba la cornisa hasta denticulada, ¿ves? Están repitiendo de una manera muy estilizada la arquitectura clásica, las formas y las proporciones. Totalmente de acuerdo con usted, arquitecto. Y luego, lo interesante es que eh, por diversas razones, ahorita sería interesante en otro tema llegar a esa conclusión, pero muchas de esas arquitecturas no se contaban con planos, realmente eran una especie de croquis y el ojo clínico de la persona encargada a, a la construcción. Y ahora con una especie de plano, renders y diferentes elementos que nos podrían ayudar y que nos ayudan en la arquitectura actual, a veces se nos complica más desarrollar este tipo de diseño, ¿no? También cómo hablar del trabajo de la albañilería en cuanto a la calidad artesanal con la que trabajaban. Eso es también impresionante, ¿no? Cómo el albañil representaba como artesano de la arquitectura. Ah, Totalmente una cuestión que deberíamos de valorar también esa parte, ¿no? Claro, claro. A mí me parece que este balcón se me hace que es agregado posterior, no lo sé. Digo, como que tiene que ver con, no, no estoy seguro, por la época, los pilares de metálicos, pero Metálico de acero. me llama mucho la atención el trabajo de ladrillo. ¿Ves? Nuevamente regresamos a la arquitectura clásica. En este caso, no, no dudo que el capitel sean, inclusive la clave de los arcos planos, la plata banda, no dudo, no dudo que sean hechas en ladrillo cocido. Esto es, el trabajo es simplemente fabuloso, ¿eh? Sí, totalmente, ahora sí que un trabajo muy particular desarrollado como artesanía, ¿no? Una artesanía que iba a estar a la vista de la gente. Entonces, ese es el plus de este tipo de arquitectura que está en la región. Fíjate que no estoy seguro, pero lo que es la balaustrada del balcón, siento yo que ya está prediciendo, digo, aunque muy tardíamente, el Art Nouveau. Sí, digo, no sé por qué, pero me da esa sensación. Recuerda que el Art Nouveau cuando llega a México, o está usando en México, ya se había muerto en Europa. Hay muy pocos ejemplos del Art Nouveau, sobre todo en la zona norteña. De repente encuentras ciertos elementos que de alguna manera te insinúan ese gusto tan particular. Ahora, mira, esto es, ya lo habíamos visto, mira, la columna y el marco de la puerta, por esos almohadillados con estas proporciones completamente clásicas, arquitrabe, el friso decorado arriba, cornisas denticuladas, y me encanta el almohadillado, que es la parte como de almohadillones que están abajo en el muro, porque los cuadritos están en el muro, te produce un efecto de sombras interesantísimo. Pero aquí, ¿qué le pasó? ¿Le pegó una bala de cañón o qué? Yo creo que el tiempo son las cicatrices del tiempo, ¿no? Pero sobre todo esta fachada en lo particular se me hace también
un punto muy interesante, la herrería. Cómo la herrería es muy limpia, totalmente limpia. Estamos hablando de que sí, aquí en la región, en la arquitectura del ladrillo, hay mucha influencia del Art Nouveau, sin ser Art Nouveau puro, así Ajá. decirlo, pero hay elementos que ciertas personas, dueños de estas edificaciones, al tener cierta cultura, cierta, pues, accesibilidad a este tipo de cultura que en su momento fue popular, pues tomaron, ¿no? Tomaron elementos, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que estamos hablando de una arquitectura entrecomillado moderna. El uso de los elementos en la herrería tan finos podrían ser considerados como arquitectura moderna. Limpios, pulcros, finos, totalmente parte de lo que le digo o menciono, que Torreón es una ciudad moderna, le da ese perfil de arquitectura moderna. La verdad, ese es el ladrillo que te decía, más claro, grisáceo, cremoso, que me parece un poquito más arenoso, y he visto algunos color rosa. Es impresionante la diferencia, la variedad o la gama cromática que vamos a encontrar en ladrillo. Pues mira, arquitecto, a mí me gustaría que continuáramos charlando. Ojalá que pudiéramos continuar. Hay algunas cosas que son muy interesantes que quisiera que en la laguna, sobre todo las cuestiones de arquitectura, por ejemplo, con influencia mudéjar, con influencia neoárabe. Ya me explicaron que debe ser neoárabe. Que ojalá que en un futuro pudiéramos platicar más detenidamente sobre esto. Arquitecto, bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiera darte las gracias pues, por tu compañía. Ojalá que en un futuro muy próximo pudiéramos pues continuar nuestra charla. Agradeciendo el espacio y pues, ¿qué puedo decir? Claro que me gustaría seguir hablando. Nos faltan muchos temas, por decir, eh, el crisol, el mosaico extranjero que se formó en la región por parte de los migrantes, nos da también una tipología diferente, por decir, vemos construcciones con influencias árabes o del Medio Oriente, pero construidas con ladrillo. También podemos ver arquitectura que es influencia de la arquitectura española, pero con ladrillo. Y así nos podemos ir. También hay elementos de arquitectura por las familias de los chinos que vivieron en la ciudad, que construían con ladrillo, pero con sus detalles culturales que traían de su país. O sea, es algo muy interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de una arquitectura civil, no es una arquitectura de gran escala. Puro. Digo, estamos hablando de la gente, es como una cuestión más personal, así a mi parecer lo hace ver, que la gente iba interpretando su, sus gustos, su cultura, pero iba utilizando el elemento constructivo que se encontraba en boga. Pues muchas gracias, arquitecto. Regresaremos con charlas más específicas. Te doy las gracias en nombre de la Secretaría de Cultura y nos vamos a ver pronto. Muy amable, hasta luego. Hasta luego, arquitecto. Muchas gracias.